¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente para una meditación acerca de lo que es el aniversario de la obra aquí en Trelew. Dijimos que la obra no fue fácil en su principio, bastante complicada. Los caminos eran muy difíciles de transitar. En algunos lugares una huella. Hoy podemos hacerlo rápidamente. En un momento estamos de un lugar a otro. Y decíamos que había un texto que sin ninguna duda fue, podríamos decir, la guía de nuestros hermanos al comienzo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este texto está en 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 58. Este capítulo tiene mucha importancia. Hemos conversado, hablado muchas veces en la Cena del Señor acerca de la resurrección de Cristo, tomando algunos versículos de este capítulo 15 de 1 Corintios. El apóstol Pablo, cuando escribe este capítulo, está pensando, sin ninguna duda, en los saduceos, que era una secta que no creía en la resurrección, no creía en los espíritus. Eran personas que contradecían el mensaje del apóstol Pablo y también estaban produciendo algún tipo de confusión allí en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta y tiene que solucionar y enseñar y ayudar para que los hermanos tengan bases sobre distintos problemas, uno de los problemas era la resurrección de Jesucristo. Algunos negaban la resurrección de Cristo. Y como usted sabe, en este capítulo dice el apóstol Pablo, escribe, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Lo que creemos no tiene sentido, no tiene consistencia, porque nuestra fe está avalada, tiene un sustento, tiene una base, que es la resurrección de Cristo. Predicar un evangelio sin resurrección no tiene consistencia, no tiene firmeza, no tiene garantía, no tiene aval, no tiene proyección. Pero Cristo resucitó de los muertos y por eso dice que hay una gran realidad. Podemos servir al Señor porque podemos estar firmes, podemos estar constantes, podemos crecer, sabiendo que el trabajo que estamos haciendo no es en vano, porque tiene el aval de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, hay 4 palabras que yo quisiera que podamos recordar, si es posible, que nos va a hacer bien. Porque es bueno que cada uno de nosotros podamos pensar en estas 4 palabras para el servicio al Señor. Estamos recordando, como usted sabe, un nuevo aniversario. Y esto tiene que ver con lo que es nuestra responsabilidad sirviendo al Señor. En primer lugar dice, recordamos el texto, así que, amados hermanos míos, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En primer lugar, él dice, el apóstol Pablo, firmes. Usted sabe que es importante estar firmes en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que emprendemos. Y el apóstol Pablo dice, estemos firmes en el Señor, firmes. Miren, una de las cosas que a veces nosotros tenemos, nos sucede, es que nuestra firmeza espiritual decae. El apóstol Pablo también enseña, atención, tengan cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga, pasa esto. Entonces, nuestra vida espiritual tiene que tener firmeza, tiene que tener esto que nos ayuda en nuestro desarrollo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, estén firmes en la fe. Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Tenemos que estar firmes en aquello que hemos creído. Y la fe tiene que ver con todo lo que encontramos aquí en este libro. Este libro es la base de nuestra fe, es lo que creemos. Por eso el apóstol Pablo dice, estén firmes en la fe. Y a veces hay cosas en nuestra vida que nos llevan a bajar los brazos. No estamos firmes. Caemos.
aflojamos. Esta palabra firme tiene una connotación militar. Es como el soldado que tiene que estar firme, velando, guardando, protegiendo. A eso se refiere esta palabra firmeza. Por eso también el apóstol Pablo dice en Pedro, cuando habla de que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, él agrega y dice, al cual resistan firmes en la fe. Así que cada uno de nosotros, como usted sabe, también somos soldados. Esto lo encontramos en Efesios, capítulo número 6, cuando habla de la armadura y habla del soldado. Y tenemos que estar firmes en lo que creemos, firmes en aquello que hemos recibido, firmes en lo que dice la palabra de Dios, firmes en lo que dice Jesucristo, porque si no, no vamos a poder desarrollar nuestra vida cristiana, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Y es importante que cada uno de nosotros, como aquellos que un día hemos creído en Cristo como Salvador, estemos firmes. Y firmes también dentro de la vida congregacional, porque este es el propósito del apóstol Pablo cuando escribe estos versículos. Firmes dentro de la vida congregacional. Como usted sabe, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y es importante la vida congregacional dentro de lo que es nuestra vida cristiana. Es importante que cada uno de nosotros podamos darle un lugar trascendente en congregarnos. A veces decaemos, a veces aflojamos. Claro, hoy en día, por las circunstancias que estamos viviendo, nos estamos quedando en casa. ¿Y sabe qué puede pasar? Que nos acostumbremos a quedarnos en casa. A mí me pasa. Nos estamos acostumbrando a quedarnos en casa y a recibir a través de distintos medios como este, mensajes y nos quedamos en casa. Hay algo que es importante, que estemos firmes, es en la recordación de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esto es un capítulo aparte, podríamos decir. Ya el tiempo se me ha gastado, ya me están haciendo seña de que hay que cortar. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar acerca de este tema, estar firmes en la recordación de Cristo. Y le voy a dar algunas pautas y le voy a dar alguna ayuda de cómo usted puede en estos momentos recordar a Cristo Jesús el Señor. Nos encontramos nuevamente para conversar acerca de este tema.